Stalin. Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Moscú, Unión Soviética, y murió el 5 de marzo de 1953. Fue un presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, desde 1922 hasta su muerte en 1953. Mientras que el cargo de secretario general era oficialmente electivo y no se le consideraba como la máxima posición dentro del Estado soviético, Stalin logró utilizarlo para consolidar cada vez más el poder entre sus manos, tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924, y para sofocar gradualmente a todos los grupos opositores dentro del Partido Comunista. Esto incluyó a León Trotsky, un teórico socialista y el principal crítico de Stalin, entre los primeros líderes soviéticos, que fue desterrado de la Unión Soviética en 1929. En tanto que Trotsky fue un exponente de revolución mundial, fue el concepto de Stalin de socialismo en un solo país que se convirtió en el principal enfoque de la política soviética. En 1928, Stalin reemplazó la nueva política económica de la década de 1920 por una economía planificada muy centralizada y por planes quinquenales que iniciaron un periodo de rápida industrialización y de colectivización económica en el campo. Como resultado, la URSS pasó de ser una sociedad mayoritariamente agraria a una gran potencia industrial, siendo esta la base de su aparición como la segunda mayor economía del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de los rápidos cambios económicos, sociales y políticos de la época stalinista, millones de personas fueron enviados a campos de trabajo penales, y millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas de la Unión Soviética. La agitación inicial en el sector agrícola interrumpió la producción de alimentos en la década de 1930 y contribuyó a la catastrófica hambruna soviética de 1932 a 1933. En 1937, una campaña contra supuestos enemigos de su gobierno culminó en una gran purga, un periodo de represión masiva en el que millones de personas fueron ejecutadas, incluso fueron condenados líderes del Ejército Rojo por participar en complots para derrocar al gobierno soviético. En agosto de 1939, tras el fracaso para establecer una alianza anglo-franco-soviética, la URSS de Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, que dividió sus esferas de influencia en Europa Oriental. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperara algunos de sus antiguos territorios del Imperio ruso, en Polonia, Finlandia, los países bálticos, Besarabia y Bucovina del Norte, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de que Alemania violó el pacto al invadir la Unión Soviética en 1941, se abrió un frente oriental y la Unión Soviética se unió a los aliados. A pesar de las grandes pérdidas humanas y territoriales, en el periodo inicial de la guerra, la Unión Soviética logró detener el avance del eje en las batallas de Moscú y Stalingrado. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa en 1944 y 1945, y Berlín fue capturado en mayo de 1945. Habiendo jugado el papel decisivo en la victoria aliada, la URSS surgió como una superpotencia reconocida después de la guerra. Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que se trazó el mapa de Europa de la posguerra. Al mantenerse en el poder hasta su muerte en 1953, Stalin dirigió a la URSS durante el